Buenos días para todos. Nuevamente contento por la oportunidad que nos ofrece el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de compartir con cada uno de ustedes en este maravilloso congreso. Saludarlos a todos los que en este momento nos acompañan en la mañana de hoy y por supuesto agradecer al profesor Jairo Parra Quijano, nuestro director del instituto, y al doctor Ulises Canosa y a todas las directivas, en especial por invitarnos a participar de esta extraordinaria jornada académica. En mi caso es un gran honor poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema de suprema importancia y es cómo operan las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo administrativo, entendiendo por tal ese que se surte ante la jurisdicción contenciosa administrativa bajo las cuerdas de ese proceso ejecutivo que se haya regulado en el Código General del Proceso. Nuestra ponencia en el día de hoy se basa fundamentalmente en estudiar cuáles son esas reglas que están en el Código General del Proceso, en la medida en que el CEPACA, que es el Código de Procedimiento para los procesos que se surten a la jurisdicción contenciosa, aunque prevé algunas disposiciones en materia del proceso ejecutivo, aún depende en gran medida para su trámite de aquellas que están en el Código General del Proceso. Sin duda, es el Código General la raíz común que permite que estos procesos se puedan surtir y tramitar al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Las medidas cautelares son fundamentales porque a partir de ellas se pueden asegurar varias cosas y más aún varios intereses procesales de los ejecutantes. El fundamento inicial de todo esto está en el artículo 2488 del Código Civil, que dice que toda obligación personal da derecho al acreedor para pedir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, salvo cuando se traten de bienes inembargables. De este modo, esa regla jurídica del 2488 del Código Civil termina siendo también aplicable para la administración pública cuando ella tiene su posición como deudor. Desde la óptica procesal, sin duda, las medidas cautelares coadyuvan esa función compulsoria, pero a la vez de garantía, con los fines propios de la pretensión ejecutiva, entendiendo por tal la tutela del interés particular del pretendiente que se puntualiza precisamente en la demanda. En este aspecto tenemos que invocar la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien ha tenido la oportunidad de señalar que las medidas cautelares lo que buscan es precaver las contingencias que pudieran sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso. Incluso acuden a esa gran definición del profesor Candeluti para señalar que esas medidas buscan evitar aquellas alteraciones en el equilibrio general que las partes puedan derivar durante la duración del proceso. Pese a la claridad de ese tema, el tratamiento de las medidas cautelares no ha sido de sencillo manejo por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, en parte porque los bienes del Estado están previstos a la luz de la Constitución para que pueda cumplir con sus fines. De tal manera que cuando se decretan medidas cautelares sobre esos bienes, al final hay una tensión entre el cumplimiento de los fines del Estado, en algunos casos, y por supuesto los intereses legítimos de un acreedor que quiere hacer cumplir una obligación insatisfecha hasta ese momento. Para hablar de las medidas cautelares rápidamente tenemos que señalar que el proceso ejecutivo surgió relativamente hace muy poco tiempo en la jurisdicción contenciosa y por una disposición que estaba en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 que le entregó al juez administrativo la competencia para conocer de la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato estatal. Es por cuenta precisamente de esa circunstancia que el Consejo de Estado, a través de una decisión del 29 de noviembre de 1994 en sala plena, consideró que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, a la jurisdicción se le había entregado también la competencia para conocer de procesos ejecutivos. Es esa decisión, con ponencia del consejero Guillermo Chaín Liscano, que se marca el inicio de este proceso especial que era hasta ese momento extraño para la jurisdicción contenciosa administrativa. El advenimiento entonces de esa nueva competencia trajo dificultades. La primera de ellas, bajo qué reglas se podían tramitar los procesos ejecutivos. Y la segunda, que es la que me interesa para la ponencia de hoy, sobre qué bienes se podían decretar las medidas cautelares.
Frente al primer punto, rápidamente el Consejo de Estado resolvió el tema a través de una integración normativa que le permitió entonces acudir a las normas del entonces Código de Procedimiento Civil, precisamente por esa remisión que consagraba el antiguo Código Contencioso Administrativo. Esa materia finalmente fue adoptada por el Consejo de Estado con base en el proceso ejecutivo del Código de Procedimiento Civil. Es una regla que ha permanecido invariable. De hecho, hoy en día las reglas del proceso ejecutivo que se aplican en la jurisdicción contenciosa son las reglas del proceso ejecutivo que están en el Código General del Proceso, con las particularidades propias tratándose de ejecución en contra de las entidades del Estado. Sin duda, tanto el CPC como el CGP han brindado a la jurisdicción contenciosa administrativa una valiosa e imprescindible herramienta para poder definir y tramitar estos procesos ante la jurisdicción. No obstante, también debemos insistir que al interior del proceso ejecutivo se generan algunas dificultades que merecen, por supuesto, la atención legislativa. Nosotros creemos ciegamente en la pertinencia, en la solvencia y en la regulación que sobre el proceso ejecutivo nos trae el Código General del Proceso, pero también participamos de la idea de que tratándose de procesos ejecutivos en contra de entidades estatales, la legislación procesal debe armonizarse con los aspectos contractuales del Estado, con los aspectos presupuestales de Hacienda Pública y aquellos especiales del derecho administrativo. Así, por ejemplo, los procedimientos administrativos de pago a cargo de la administración pública, el complejo régimen fiscal y presupuestal, de verdad que son obstáculos que no son fáciles de resolver por parte del juez administrativo que tiene que lidiar con todas esas complejidades propias del sector público cuando se trata de ejecutar una obligación en contra del Estado. Desde acá, nosotros hacemos una propuesta muy respetuosa para que en un futuro no muy lejano se puedan hacer ajustes al CGP o al CEPACA para incluir una regulación concreta que permita determinar cuál es la regulación de los plazos para cumplir las obligaciones contenidas en un mandamiento de pago. Dado que una operación de ese tipo, tratándose de las entidades estatales en 5 días, es un término muy corto para que una entidad pueda cumplir con una obligación de este tipo. Sería también importante identificar las distintas rentas que nutren los presupuestos de todas las entidades estatales para saber cuáles son embargables y cuáles no lo serían. La relación de los bienes del Estado que serían embargables y las condiciones para embargarlos, los plazos para el cumplimiento de las decisiones judiciales y las acciones concretas que tendrían que seguir los acreedores ante el incumplimiento de las obligaciones. Por supuesto, sería bueno también regular materias específicas frente al pago y abono de las obligaciones de manera distinta como hoy está regulado en el artículo 1653 del Código Civil. Y por supuesto también cuáles serían esos requisitos para decretar medidas cautelares sobre bienes del Estado, las condiciones que me parecen muy importantes que permitirían que las entidades estatales pudieran recibir unos rendimientos de los dineros embargados mientras se tramita el proceso ejecutivo. También, por supuesto, unas normas especiales sobre la prelación o no de las medidas cautelares en contra de los bienes del Estado e incluso cómo es el tratamiento de la decisión de las excepciones dentro del trámite del proceso ejecutivo. Si es posible que se decreten o no excepciones de oficio, como lo viene haciendo la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa o no. De esta manera es importante entonces que se conforme un equipo de trabajo, una comisión interdisciplinaria que pueda facilitar la concertación y la elaboración de un proyecto de ley que recoja esas reglas procesales definitorias del alcance, de cómo se aplicarían, sobre qué bienes se aplicarían las medidas cautelares dentro del trámite de los procesos ejecutivos que se surten al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ojalá que en el seno de nuestro querido Instituto Colombiano de Derecho Procesal se pueda promover una reforma que recoja esas inquietudes y que, por supuesto, permita dotar de mayores herramientas procesales a la jurisdicción contenciosa para tramitar todo este régimen de las medidas cautelares. El segundo punto también que resulta problemático a la hora de hablar de medidas cautelares en el proceso ejecutivo concierne precisamente en razón a sobre qué bienes proceden esas medidas cautelares. Podemos decir que el tema ha pasado por unas grandes etapas, una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa,
donde precisamente la jurisprudencia del Consejo de Estado del juez ha delineado aquellos casos en que las medidas proceden y aquellos casos en las que no proceden y cuáles son los requisitos para la aplicación de una o de la otra. Identificamos tres etapas sobre las cuales ha recorrido la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia. Una primera etapa es aquella que va desde 1992 al año 2007, que podemos decir que es esa etapa donde el Estado cumple regularmente sus obligaciones y si no las cumple por la vía de las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo, se ve compelido a cumplir esas medidas cautelares y, por supuesto, a pagar sus obligaciones. Una segunda etapa que arranca desde el 2008 y va hasta el 2016, donde encontramos un Estado que goza prácticamente en muchos casos de una inmunidad para ser embargado a raíz de una serie de disposiciones legales que prácticamente tornan inembargable todo el patrimonio del Estado. Y una tercera etapa que arranca con el 2017 hasta nuestros días, donde prácticamente volvemos a la primera etapa y donde el Consejo de Estado, con una línea muy clara, ha reivindicado el papel del juez a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos y ha señalado que se mantienen unas excepciones a esa inembargabilidad para permitir que los acreedores puedan acceder al pago de las obligaciones adeudadas por el Estado. En este punto hay que poner de presente que dentro de la discusión de lo que fue el CGP desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal se recogieron todos esos pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Precisamente en el CGP se incluyeron las excepciones a la inembargabilidad de los bienes del Estado. Pero pese a eso, durante el trámite de discusión del proyecto que se convirtió en la Ley 1564, lamentablemente en el Congreso eliminaron esas excepciones a la inembargabilidad que muy juiciosamente la comisión redactora del Instituto Colombiano había propuesto para que quedaran incluidas dentro del régimen de inembargabilidad de los bienes del Estado. Eso es un aspecto muy importante, porque lo que muestra es definitivamente que el legislador, de una u otra manera, alentado por ciertas políticas públicas, ha optado, repito, por mantener una especie de embargabilidad a favor del Estado que no es razonable y que no se compadece con la lectura constitucional de hoy en día. Y es precisamente al juez, al Consejo de Estado, a quien le ha correspondido, sobre todo a partir del año 2017, unas decisiones de la sección segunda y unas decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado en cada una de sus secciones, la que ha reclamado la aplicación directa de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido sólida, que ha sido pacífica, que ha sido uniforme en el punto de señalar de que el Estado es inembargable salvo en tres casos. Cuando se trate del cobro, del cumplimiento de obligaciones de tipo contractual que consten en títulos legalmente válidos asumidos por el Estado, cuando se trate de obligaciones de carácter laboral y cuando se trate también de obligaciones de carácter judicial que consten en un título de carácter judicial. Pasamos rápidamente entonces por estas tres etapas. La primera, que la denominamos la fase de la construcción y el fortalecimiento de las medidas cautelares, donde el juez administrativo echa mano de las normas del Código de Procedimiento Civil, de las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto y de pocas leyes que tenía a la mano para señalar que sí son embargables los bienes del Estado cuando incumple con sus obligaciones. De la misma manera, establece jurisprudencialmente unos requisitos para poder practicar las medidas cautelares y es en parte durante este primer periodo del año 92 al año 2007, que las entidades se ven obligadas a pagar cuando resultan decretadas medidas cautelares en su contra. Y en una segunda época lamentable, que empieza a surtirse a partir del año 2008 y en donde el Estado comienza a través de unas disposiciones legales a establecer la inembargabilidad de los recursos del Estado. Incluso llegamos al punto de una disposición que está en la ley que regula el sistema general de regalías, la ley 1530 del 2012, donde hacen responsable fiscalmente al juez que decrete medidas cautelares sobre los recursos que hacen parte de ese sistema. Muy a pesar de que la jurisprudencia del Consejo de Estado había señalado que si se trata del cumplimiento de obligaciones para cumplir los fines de esos recursos son perfectamente embargables. Pese a eso han llegado al punto de someter a una sanción de tipo fiscal, patrimonial al juez que quiera o que decrete medidas cautelares contra ese sistema. Y así hay otras normas en las que incluimos las que están en el artículo 594 del Código General del Proceso, que repito,
no por decisión del instituto, sino por decisión del Congreso, eliminó esas excepciones de la inembargabilidad y donde prácticamente a partir de una lectura muy exegética de ese artículo 594, entonces la jurisprudencia concluye de que prácticamente todos los bienes del Estado resultan inembargables. Viene una tercera fase, muy valiosa, por cierto, y que afortunadamente es la que tenemos vigente en este momento, que, digámoslo así, surge a partir de una decisión de la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, una autocomponencia del doctor Carmelo Perdomo en un asunto de carácter laboral, donde precisamente en sala unitaria se pone de presente la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, que precisamente ha sido categórica, clara, uniforme, sólida y permanente en el sentido de que esa inembargabilidad no aplica cuando se trata del cobro de sentencias y providencias judiciales, de títulos que reconocen obligaciones laborales y de títulos ejecutivos legalmente válidos. A partir de ese auto del 21 de julio del 2007, el 2018, el 2019 y el 2020, se han proferido una serie de decisiones, alrededor de unas 30 decisiones, a través de autos interlocutorios, a través de sentencias ejecutivas, a través de sentencias de tutela, donde las secciones primera, las secciones segunda, la sección tercera, la sección cuarta y la sección quinta han rescatado esa línea jurisprudencial para, repito, exigir categóricamente el cumplimiento de esa línea y señalar que sí es procedente decretar medidas cautelares al interior del proceso ejecutivo, rescatando un poco, insisto, esa línea jurisprudencial del Consejo de Estado. Es más, el año pasado, el Pleno de la sección segunda del Consejo de Estado decidió, en una decisión interlocutoria, unificar jurisprudencia en torno a la embargabilidad de bienes del Estado para el cumplimiento de las obligaciones que él adquiere con los ciudadanos. Estamos a la espera de esa decisión de unificación. Se requiere, que es importante, que el país la requiere, por supuesto, los operadores judiciales, pero ante todo debemos decir que las otras secciones del Consejo de Estado, la sección tercera, que digámoslo así, es la sala del Consejo de Estado que se ocupa de la gran mayoría de los procesos ejecutivos, digámoslo así, ha señalado con claridad de que las medidas cautelares están vivas, están vigentes y resultan procedentes de decretarse dentro de los trámites de los procesos ejecutivos. De hecho, hay unas decisiones recientes del 2020 que así lo han reclamado y que así lo han puesto de presente. Esto resulta fundamental. ¿Por qué resulta fundamental? Porque se trata de decisiones que le dan certidumbre, seguridad jurídica y facilitan los problemas, la demanda de los ciudadanos, pero ante todo salvaguarda la responsabilidad de los jueces de la República. En la medida en que son ellos, digámoslo así, quienes se encargan de hacer efectiva, de dispensar la justicia. Y cuando no existen precedentes que permitan la embargabilidad de los bienes del Estado, pues pasa lo mismo. Y es que pueden eventualmente verse sometidos a investigaciones de todo tipo por las decisiones que ellos toman. La única manera de que una sentencia sea respetada es que la administración la cumpla. Y la manera de hacer efectiva la decisión judicial es a través de un proceso ejecutivo. De esta manera, entonces, agradecemos este espacio y esperamos nuevamente poder compartir en el instituto sobre estas temáticas. Muchas gracias.